En fin, ya estaremos platicando más a detalle. Por lo pronto ya se encuentra por aquí nuestra queridísima Ingrucha y también Fernando Buenabat. Así que Ingrid, Fernando, muy buenos días, bienvenidos. Hola, hola, buenos días. Un saludo a todas y todos. Muy buenos días desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo a todas y todos ustedes ahí en la mesa y todos los oyentes, que yo sé ya que son muchos amigos y amigas que hacen también un papel importantísimo en estas reflexiones. Así que un gran abrazo. Gracias, gracias Fernando y gracias mi querida Ingrid. Pues mucho Ingrid que platicar, Fernando. Esta propuesta que nos parecía también interesante a Ingrid y a mí, y a Violeta también, que nos hacía Fernando Buenabat, además aprovechando que acaba de estar en Venezuela y los procesos que nosotros estamos viviendo acá en México y que estamos documentando, pues que hay guerras que se parecen, que parece que están sincronizadas, y aquí estamos hablando de procesos electorales. No solamente es Venezuela y México, pero ponemos estos dos ejemplos de algunas estrategias de la derecha que se parecen mucho, si bien en otros casos se usa al Poder Judicial para golpear a gobiernos de izquierda. En este caso, pues hay una estrategia en el que parece ser, mi querido Fernando, o no parece, es en los hechos, pues una estrategia de deslegitimar pues las elecciones tanto de Venezuela como la de México. Y acá en México, bueno, está llegando al extremo que pues hasta la candidata de la oposición pues ya se apropió de los colores, del logo y bueno, del Instituto Nacional Electoral. Por acá es un escándalo y el INE pues está más concentrado en vetar las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, hay toda, y además de pues toda una guerra mediática de los medios corporativos. ¿Qué decir, Fernando? ¿Qué es lo que vas identificando, por ejemplo, de la estrategia que se está manejando en Venezuela? Pues sí, yo acabo de estar allá varios días. Eh, Justamente pude estar el día en que se presentó el actual presidente Nicolás Maduro ante el Consejo Electoral de allá, de Venezuela, para, para inscribirse como candidato a la presidencia. Y, y pude ver, más allá de haber tenido la suerte. ¿Soy yo? Es Fernando, ¿ah? Bueno, se congeló, Sí, se congeló. se congeló. Ay, no, es que además mi querida Ingrid nos ha estado fallando y acá, y ya hasta estoy traumado de que seamos nosotros. Pero bueno, vamos a ver si A ver recuperamos. si se descongela. No sé si incluso habría que sacarlo y volverlo a incorporar, Cristian, a ver si podemos recuperar a Fernando Buenabat. Y mi querida Ingrid, pues aprovecho para hablar de lo que estamos viviendo acá en este proceso electoral con respecto del INE, de Xóchitl Gálvez y esta Ujú. estrategia de la derecha. ¿Cómo la estás mirando? Bueno, lo que un poco iba a contar Fernando respecto de Venezuela, lo podemos dar vuelta, ¿no? Sí, Y hablar un poco de México, en el sentido que yo creo que es una buena comparación, y no solo con Venezuela, sino que con cualquier proceso en la historia reciente latinoamericana, en términos de esta intervención o estas narrativas de la derecha, que lo que hacen es intentar deslegitimar ciertos procesos electorales en miras de o sea, ya sea incidir, digamos, en dicho proceso o socavar el gobierno que es electo en ese proceso. Y lo hemos visto en Brasil, donde yo creo que es el mejor ejemplo de cómo opera el lawfare. Lo hemos visto muchas veces en distintos, bueno, Evo Morales, para qué decir cuando Evo se tuvo que arrancar, ¿no? Ese fue más literal, fue casi un golpe de Estado literal, pero en el caso de Brasil, yo diría que es un proceso bastante similar en cuanto a que lo que se hizo en Brasil fue efectivamente deslegitimar desde una lógica de mediática y judicial, pero principalmente mediática,
porque la manera en que estos poderes deslegitiman a estos líderes de las izquierdas, y voy a hablar en plural porque no todas son iguales, progresismo si quieren, no me gusta esa palabra, pero la idea es instalar una duda respecto de ciertos temas. Y en Latinoamérica en general, el tema de la corrupción, por ejemplo, es un asunto que genera este enojo público. Y por lo tanto, en el caso de Brasil, lo que se hizo fue instalar la idea de que Lula y que potencialmente Dilma, ¿no?, eran personas corruptas, y eso fue armándose a través de medios de comunicación. En el caso acá mexicano actual, no están apelando a la corrupción, pero están hablando de narcopresidente, y esa ha sido, digamos, la narrativa que se ha utilizado, tratando de que se deslegitime no solo al presidente, sino que a todo su movimiento, a la elección del 2018 y a la venidera, respecto de estos supuestos, ¿no?, convenios con cárteles y con narcos y qué sé yo. Y se hace a través, en este caso, de estos organismos como la DEA, por ejemplo, que siempre ha sido un organismo que ha intervenido en Latinoamérica en distintos procesos, con, obviamente tratando de resguardar y salvaguardar los intereses estadounidenses, y en convenio con medios de comunicación, y así vemos columnas, vemos artículos de opinión, incluso reportajes como el de New York Times, que son reportajes realmente que uno dice, ¿cómo pasó, digamos, el filtro de la edición ese reportaje? Porque no está diciendo absolutamente nada, pero están instalando la duda. Y la idea es instalar la duda, porque no me acuerdo quién era Ernesto el que decía que había que mentir porque eso quedaba, digamos, o sea, miente, miente que algo queda, pero son esas típicas estrategias Jorge como Castañeda. este mismo. No, sí hemos tenido grandes pensadores últimamente, pero por ejemplo ahí, claro, tiene que ver con no importa que no sean ciertos estos reportajes, no importa que la DEA efectivamente haya iniciado una investigación, pero esta investigación no tenga, digamos, no se le haya dado curso, no se hayan encontrado los suficientes argumentos para seguir y continuar con ella, pero dejamos instalada la duda, dejamos instalada, digamos, esta idea de deslegitimar. Y ahora vienen con otra frase que tiene que ver con defender la democracia. Y para eso se cuelgan, como bien decías tú, de los colores del INE o de estas instituciones que tienen que ver efectivamente con el proceso de elecciones. Y digamos, la narrativa está puesta en que habría potencialmente un riesgo para el proceso democrático si sale el plan C, por ejemplo. Eso lo leí hoy día de la gran Denise Dresser, que yo tengo el estómago de leer de vez en cuando porque me gusta saber en qué piensan, pero ellos están planteando esa idea, ¿no?, de que el plan C es una cuestión cuasi dictatorial, que no hay ninguna certeza de que el proceso, digamos, de elecciones sea limpio y transparente, es decir, instalando la duda respecto del proceso mismo. Así que un poco eso es lo que está ocurriendo aquí en México estos días. Gracias, Ingrid. Pues Fernando, ya estás de regreso, que perdimos ahí tu señal. Nos contabas de esta experiencia, de lo que te tocó vivir también ahorita en Venezuela. Añadiría solamente, Fernando, porque esa es una pregunta que nos han estado haciendo también en estos últimos días con respecto de Corina Machado, y que ahora hasta Lula da Silva y Gustavo Petro han hecho comentarios sobre ese sentido. Entonces, nos gustaría también, para poder clarificar, porque toda la información que llega, pues es la arbitrariedad de Nicolás Maduro, de que no haya una contienda pareja, y que impide a una candidata registrarse. Entonces, creo que vale mucho la pena escuchar pues el otro ángulo para que la gente tenga por lo menos los dos lados. Bueno, antes de este corte técnico, espero que haya sido técnico, efectivamente, y solamente eso. De paso, saludamos a todos los muchachos que nos espían, ¿no? Mañana, tarde y noche, que también son trabajadores del Estado o del paraestado. Estaba tratando de explicar, perdón, como una introducción general a este análisis, algo que me parece que es fundamental, porque sin eso es dificilísimo realmente meterse a hacer análisis mayores. Yo trataba de explicar el escenario de este día en el que el actual presidente venezolano acudió a registrar su candidatura
hacia este proceso electoral en marcha. Pero estaba tratando de decir que mientras en la carpa donde estaban las autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela se verificaba digamos, la formalización de esa campaña, afuera, y quiero decir afuera, cientos de cuadras alrededor, avenidas como la Avenida Bolívar, que es una de las más importantes de la ciudad de Caracas, tan importante como sería en México Insurgentes o Reforma, eh, tan ancha como Reforma o más, tan larga o más como esas avenidas, lleno de gente. Allá dicen roja, rojita la avenida, porque la gente sale a la calle, hay un músculo de movilización popular muy fuerte en Venezuela. Han desarrollado una capacidad de movilización realmente importante y realmente interesante, y yo digo que ejemplar en más de un sentido, porque, porque ¿de qué sirve hacer registros de candidaturas si no son efectiva, visible y movilizadamente testimonio de la voluntad de las calles, de los pueblos? Eh, Así que no se puede hacer análisis de un registro de una candidatura, sino atrás hay un clamor popular que legitima semejantes hechos. Y esto es lo que creo que le duele tanto a la derecha en el continente, que haya, y me parece que es un centro neurálgico para estudiar y para tomar en consideración, es que lo que ellos no logran hacer en términos de movilización, de presencia en las calles, de teñir, literalmente hablando, la expresión popular con consignas, pero también con vestuario, con vestimenta que se vuelve emblemática, que se vuelve histórica por eso. Repito, sin ese componente clave, estratégico, histórico y político, lo otro es un acto, una ceremonia, pero que tiene, repito, su necesaria correlación con esto que pasa afuera de las oficinas. Y me pareció fundamental porque allá afuera también estuve eh, y hablé con todas las personas que pude. No es fácil, había realmente una muchedumbre entusiasmada, moviéndose, arengando, en fin, pero en la medida de lo posible pude consultar, pues, de viva voz con distintos sectores y acercándome a la pregunta dura, que es, ¿cuánto representa ahora Nicolás Maduro de la situación histórica de Venezuela? Y la respuesta, a mi entender, fue muy clara. Y la quiero subrayar porque después también fueron las palabras del propio Nicolás Maduro en su discurso de entrega de documentos. Dijeron, es que no es Nicolás el asunto, es que el candidato no es Nicolás, o no solo es Nicolás, el candidato es un programa del bolivarianismo, del socialismo bolivariano, porque son términos que en Venezuela se usan con absoluta cotidianidad y con absoluta profundidad política. Y a mí me parece que esto es un dato central, ¿no? Que hay una población cuya politización es suficiente como para decir, aquí tenemos un programa que es histórico, que nace con el proyecto bolivariano. Simón Bolívar está tan vivo en Venezuela como casi nadie puede imaginar en términos de la voz de independencia, de la voz popular, y es bolivariano, es chavista, es socialista el proyecto y está en eh, un programa que se va moviendo a lo largo de la historia según las coyunturas. Por eso creo que es indispensable saberlo. La estrategia de la derecha, en este caso de un sector de la derecha, porque la derecha de Venezuela pues es una ensalada rara de distintos intereses, de distintas manipulaciones, de distintos... Bueno, han inventado un presidente de plástico, ¿no? Como Guaidó, que se hizo reconocer por alianzas políticas con el imperio para destruir más de un sentido la economía de Venezuela y para robarse directa, franca, llana y nauseabundamente robarse los recursos del pueblo venezolano. Por ejemplo, el oro que tenía o que tiene todavía depositado Venezuela en el Reino Unido o en Francia, los recursos que le han usurpado y que le han escatimado. En fin, entonces aparece el personaje de la señora Corina Machado, que ha tenido una conducta
pues yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a reconocerla todavía como venezolana, porque ha sido capaz de, a grito pelado en la plaza pública y donde ha podido, llamar al imperio para que venga a resolver por las armas, por la violencia, todo lo que ellos no han podido resolver por la vía democrática. Este es un dato central. Ella ha sido, y hay testimonios raudales, ha sido vocera de esta iniciativa de vengan cuanto antes los marines, que vengan cuanto antes los barcos y los soldados y los helicópteros a invadir a Venezuela para sacar al dictador, como le dicen a Nicolás Maduro, ¿no? Por cierto, dicen algunos, qué rara dictadura de uno que se registra como candidato y va a competir contra 13, ¿no? Candidatos. Qué extraño dictador este. Bueno, pero volviendo a la señora Machado, ella misma, en uno de los escenarios, particularmente en Panamá, se sentó ante una exposición política internacional en la banca de otro país, hablar en nombre de otro país, en contra de su propio país. Y bueno, así como estos otros muchos ejemplos, constituyeron un juicio de la propia Asamblea Nacional de Venezuela que dice esto constituye traición a la patria. Por muchísimo menos, a cualquier representante de la derecha ya lo hubieran cocinado en el perol de la opinión pública, como acostumbran los muchachos de los medios hegemónicos. Ya. Y concluyo que la propia María Corina fue efectivamente sancionada y efectivamente tiene un impedimento legal para esto, justamente porque su conducta construyó esta situación. En el escenario actual, su ocurrencia fue con su partido político, que jamás compitió en nada, que jamás tuvo registro oficial, se le ocurrió traer ante su propia limitación legal a otra señora que por cierto, con ninguna experiencia política, con ninguna referencia en ninguna militancia, resulta que ella la vino a proponer como candidata para que los demás partidos de la derecha la apoyaran. Pero es tal el nivel de división entre ellos mismos que resulta que cada quien salió con su distinto candidato y que lo que tenemos hoy, al final de cuentas, es una situación de mucho escándalo mediático, de cruce de acusaciones por parte de la derecha contra el gobierno de Nicolás Maduro y contra el programa del chavismo y del bolivarianismo socialista, y que en la tesis de fondo, como bien Ingrid había dicho, lo que hay es una coincidencia casi milimétrica. Hay que desautorizar el proceso electoral para hacer parecer ante todo el mundo que es inválido y además cuentan con la complicidad de algunos sectores de la propia Suprema Corte de Justicia, algunos que como en Argentina, como en México, como en otros muchos lugares, este, presumen de ser del centro, pero ya sabemos que casi todos los que son del centro se caen para la derecha tarde o temprano, y que además juegan este papel eh, que, pues, perdón, extraña coincidencia, circula por todo el continente como un recurso permanente, ¿no? En la alianza de algunos colegios electorales y algunos sectores del Poder Judicial, esta idea de que los procesos democráticos que tienen base popular, por cierto, como el caso de Venezuela y el caso de México hoy, este, puedan ser Ya. tildados, señalados de ilegítimos, ilegales e inválidos. Este es el guión con el que están trabajando las derechas en todo el continente. Perdón por la extensión, ¿eh? Gracias, Fernando. Violeta. Ya Muy está aquí buenos días. Violeta, ya está Violeta aquí. Buenos días, Violeta. Ya salió de la universidad, ya está por acá. Buenos días. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. El 2 de abril, en 2 meses exacto, pues el proceso electoral acá en México, así es que pues ya estamos en una recta pues importante. Y también buenos días, Ingrid, y buenos días a Fernando hasta allá, hasta Argentina. Pues estamos en estos temas, en de la estrategia de la derecha
para descalificar las elecciones electorales. Pero yo quisiera hacer una pregunta que hacemos de manera reiterada, Ingrid, y que, bueno, estamos viviendo este caso el día de ayer acá en Guanajuato, el asesinato de esta candidata de Morena, que también pone en el centro pues una situación importante de discusión de qué tan seguras son las elecciones que estamos viviendo, qué tan seguros están los candidatos, qué tan violenta es este proceso electoral y eso cómo va a repercutir en las elecciones que tendremos en unos en 2 meses. Y si estamos hablando, digo, aquí no es la derecha, es el crimen organizado el que está metido, y entonces esto, cómo tejerlo también, pues con este tema que estamos abordando hoy día aquí en Momento, Ingrid. Újale, sí. Mira, justo leí en la mañana un dato que, ¿quién fue? Pérez Ricard. Me gusta citar a la gente que da los datos, que Claro. decía que este año van al menos 30 asesinatos de aspirantes candidatos. Yo no sabía que era tanto. Yo como que uno va viendo las noticias que van llegando, pero eh, no sabía que había tal cantidad, ¿no? De 30 asesinatos en solo este proceso electoral. Ahora, no es algo nuevo en el país. Todos los procesos electorales en México hacia atrás han tenido presencia del crimen organizado que se manifiesta efectivamente a través de asesinato a candidatos o también a veces actos medio performáticos. No sé si recuerdan en la última elección que, no me acuerdo que fue en Tijuana, creo que aventaron unas cabezas o algo así, ¿no? Como para desincentivar el voto. Porque claro, el crimen organizado es yo diría, una parte de todos los intervinientes en estos procesos electorales, se manifiesta y toma postura. Y toma postura a favor de una determinada facción política. No son apolíticos. Eso yo creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Y por lo tanto, cuando decimos, mira, hubo un asesinato del crimen organizado, hay que pensar, bueno, pero ¿en qué convenio está este grupo o esta banda? ¿Con quién? ¿Quién sería, digamos, no digo que sean, yo creo que son como convenios, ¿no? Como qué le conviene más al crimen organizado en tanto a qué candidato le promete más impunidad o le promete más espacio para hacer sus negocios, y ellos van tomando sus propias decisiones. Lo que vimos ayer en Celaya, que además es como, no me gusta decir la palabra terrorismo porque creo que la usan los estadounidenses para todo, pero tiene un afán de al menos generar miedo en la población, ¿no? Lo que se hizo ayer. Más que un asesinato puntual de yo no quiero que esta candidata sea elegida, tiene más que ver con la forma en cómo se hizo a plena luz del día, en la plaza o en el lugar más céntrico, ¿verdad? En presencia de todo el mundo, de toda la gente que acompañaba a esta candidata Gisela Gaitán. O sea, es con un nivel digamos, publicidad y notoriedad que llama la atención y uno está pensando, bueno, quizás acá no solo el fin último es eliminar a esa candidata como tal, sino también dar mensajes a la población, asustar, generar terror. Insisto, no me gusta la palabra terrorismo, pero se busca generar miedo, ¿no? Para evitar que se vuelva a poner otro candidato de esa facción política, que en este caso es Morena. No solamente gente de Morena ha sido asesinada, ojo, y eso va a depender, digo, del territorio y de qué tanto le promete el crimen organizado esa potencial figura candidata, ¿no? En este caso, Guanajuato es un estado muy violento. Celaya está entre los lugares de más homicidios dolosos del mundo, con unas tasas que son realmente dramáticas, digamos, para la cantidad de gente que habita el territorio. O sea, es muy... Y recordemos que es un territorio que está gobernado por la derecha. Eso también es un punto que no se nos debe olvidar. Ojo. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿quién ha permitido la proliferación de estas bandas? Según tengo entendido, son bandas que vienen de un cártel Santa Rosa de Lima, creo, si no me equivoco, pero son estas bandas pequeñas desagregadas, que en el fondo son como una especie que sería como sicarios acá al mando de alguien, ¿no? Y en este caso, claro, es un lugar
que ha estado regido por la derecha históricamente. Entonces, aquí nos da la suspicacia, no podemos evitar pensar de que el interés va por ahí, ¿no? Y yo no tengo la respuesta en términos de que no sé hasta que se haga una investigación y realmente haya, si es que hay, digamos, gente detenida por este evento, pero lo que sí podemos decir es que la violencia siempre permea las elecciones acá en México y sí tiene intereses políticos esa violencia, no es una violencia neutra o apolítica o que ocurre como, digamos, en el territorio y que no tiene que ver con los procesos electorales, por supuesto que tiene que ver, ¿no? Y es parte de todo esto mismo que estábamos hablando y que Fernando bien nos exponía a propósito de Venezuela, donde en el caso de Venezuela uno ni siquiera sabe, porque se acuerdan la otra vez que teníamos esta misma mesa conversando sobre Venezuela y yo les decía, me cuesta mucho pronunciarme porque no hay información. Y yo siento que hasta el día de hoy no hay información y la información que hay es que Nicolás Maduro sacó, digamos, a esta candidata porque él quiere quedarse con todo. Y esa es la información que circula, eso es lo que los medios replican, eso es lo que llega a todos lados, cuando la realidad país es otra, ¿no? Y son los medios de comunicación tergiversando los procesos electorales, aquí lo mismo, y probablemente van a utilizar estos actos de violencia, que ojo que son en territorios panistas, para desacreditar probablemente al gobierno de López Obrador, diciendo, bueno, hay violencia en México, lo que él ha dicho de que hay paz no es cierto, o sea, se utiliza, digamos, todo lo que va saliendo en pro de generar esta idea de que López Obrador sería como una especie de dictador, yo siento que para allá va la idea, ¿no? Y que el plan C es una especie de dictadura encubierta, y que la pobre oposición, pobrecitos, no tienen opciones en este marco no democrático, ¿no? Y que ellos están así como luchando por la democracia. Imagínense la derecha luchando por la democracia, es un oxímoron, pero es lo que ellos están planteando acá, ¿no? Entonces, sí es interesante y es muy interesante también ver a Xochitl y a todos utilizando el logo del INE, ¿no? Como nosotros somos la institucionalidad, cuando ellos crearon la guerra contra el narco, con el narco, porque no es guerra contra el narco, es la guerra por el narco, cuando ellos fueron los que pactaron con los cárteles y tienen la violencia desatada, como la vemos hoy, Violeta, porque al final toda esta violencia es producto de los pactos que la derecha hizo con distintos cárteles y cómo permitió que crecieran determinados cárteles en el país. Entonces, bien absurdo verlos a ellos ahora enojados, furiosos, porque la institucionalidad, ¿no? Y la ley, o sea, cuando fueron ellos los causantes de incluso estos procesos de violencia que vemos ahora, porque vienen arrastrándose, no es algo que surgió en el gobierno de López Obrador. Así que bueno, eso como de recuento. Micrófono, Ernesto, micrófono. Perdón, ya sí tengo silenciado. Gracias, mi querida Ingrid. Pues sí, este planteamiento que hace Violeta, Fernando, que es algo que nos está permeando ahorita muchísimo y que está generando mucha preocupación. Perdón que no lo teníamos colocado dentro de los temas, pero es esta parte de la violencia y que se ha desatado. Pues yo creo que el asesinato de la candidata Gisela Gaitán, la candidata a presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, pues está generando, pues creo que es de los asesinatos que ha generado un poco más ruido que en otros casos de los 30 que mencionaba Ingrid, que era el recuento que hacía Pérez Ricard. Es un tema que está doliendo mucho por acá y que genera mucha preocupación. Faltan 2 meses y pareciera que esto todavía no termina, así que vamos a ver qué medidas es las que tendrá que tomar el gobierno federal, los gobiernos estatales, porque también tienen una altísima responsabilidad en lo que toca a candidaturas locales. Así que ya veremos qué es lo que sucede en esa parte, Fernando, si también quieres comentar algo al respecto. Y regresaría con este tema de las elecciones en Venezuela con respecto de las elecciones con México. ¿Dónde son los puntos concordantes? ¿Cuáles son los puntos concordantes que tú estás viendo en el manejo o la estrategia que están haciendo las derechas en ambos países? Pues en primer lugar, a mí me queda claro que la derecha venezolana, tanto como la mexicana, están muy desesperados. O sea, que están tratando de
culpar de su incapacidad a la fortaleza del otro. Es decir, ya parece pues tan patético, ¿no? Escuchar a los líderes tanto de México como de Venezuela decir, es que se trata de un dictador, ¿no? Eh, Porque la sola definición los inhabilita. Es que este me parece que es uno de los grandes absurdos que hay. Yo, yo me propongo toda vez que puedo y me acuerdo y lucho contra esto y les propongo a ustedes, queridos contertulios de este programa, ustedes y todos los que nos escuchan y ven, que hagamos el esfuerzo enorme de cuidar las palabras, ¿no? De cuidar aquellos conceptos que son tan decisivos para comprender. Eh, por ejemplo, como decía Ingrid hace un momento, es que Guanajuato es un estado violento y a mí eso me apura un poco porque lo pienso también de Venezuela y digo que será un país violento Venezuela, cuanto que pues no, es decir, hay episodios de violencia, hay sectores violentos, hay unas minorías violentas que lo son, entre otras cosas, porque están financiadas para eso, porque trabajan para eso y tienen un objetivo al que yo quiero que nos ocupemos en algún momento, y es que produce desmoralización. Hay un trabajo político ideológico que se hace en todo el continente, que es la desmoralización inducida de los pueblos. Este proyecto de que como hay tanta violencia afuera, como que la violencia es tan inmanejable, como es tan un enigma que nos horroriza, que nos espanta, que nos paraliza, entonces nos aislamos, entonces nos desorganizamos, entonces nos encerramos en nuestra casa y nos volvemos una especie de consumidor morboso de lo que dicen los medios, que por cierto también todos estos son agentes de la violencia misma psicológica, ¿no? Entonces, yo creo que hay una interpelación profunda a todas las fuerzas de la izquierda en el continente, a todos aquellos que piensan de manera progresiva o progresista. Esta mañana oí incluso a la izquierda rosa, ¿no? A todos aquellos que se pintan de un color que no es el color, pues, de la derecha y que quieren salir de una manera, así sea con pasitos chiquitos, pero a todos creo que hay que llamarnos a una pregunta dura, y es que mientras estamos viendo el espectáculo de estas estrategias ideológicas y políticas en todo el continente, pues no voy a hablar ahora de Milei acá mismo porque ya lo tenemos toda la semana metido en un proyecto de violencia política, de violencia diplomática, de violencia, tratando ahora de multiplicar sanciones contra los países como Venezuela y en un ejercicio de desestabilización regional y de incomunicación regional que es pura, histórica y específicamente violento contra la historia misma de este continente plagado de proyectos independentistas. Entonces, la pregunta dura es, y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque yo veo Guanajuato y sí, 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 claro que sí, Ernesto, que duele, ¿cómo que no? Porque es esta candidata que podría haber sido de la derecha, incluso podría haber sido cualquier persona, porque nadie tiene derecho a ir a sacrificar a nadie en esas condiciones. Es absolutamente reprobable. Tendría que estar toda la derecha también y tendría que estar declarando todo el mundo en repudio de esta clase de cosas que produce estragos en el presente y en el futuro inmediato del país, pero también produce estragos geopolíticos muy serios. Ahora después vamos a ver cómo la propia derecha norteamericana se alimenta de esto, ¿no? También cómo ellos usan esto, y ya vamos a escuchar en algún momento a Donald Trump y a toda esa camarilla aprovecharse de esto para decir, ahí está, ya ven cómo estos violentos y no se manejan, son como bestias, pobrecitos, son como animalitos que no saben ni cómo organizar su propia democracia. Ya lo veo venir porque este es el caldo de cultivo que estamos viendo en América Latina hoy. Entonces, un reclamo para todos nosotros que nos decimos izquierda, yo así me digo, pues a mí mismo, y cuando me veo al espejo me veo así de izquierda y digo, ¿qué rayos estás haciendo mientras tanto tú frente a esto, no? Y yo por lo menos quiero acudir a una estrategia de batalla contra la desmoralización inducida y la recuperación de la conciencia y la confianza nuestra. Y yo creo que hay que suscribir una ética distinta frente a la información, porque hoy ética significa informarse y hay que ser muy exigentes entre nosotros. No puede tolerarse que al hablar de un pueblo hermano como el pueblo venezolano, que ha dado ejemplos de batallas
contra el imperialismo extraordinarias, para nosotros se nos quede solamente en la cabeza lo que dice López Dóriga o cualquiera de sus esbirros latinos, ¿verdad? ¿No? O como se le quiera llamar, o que escuchemos con casi acostumbramiento, diría yo, que se use la palabra Venezuela como si fuera sinónimo de todo lo peor, ¿no? Hay lugares en este país, en Argentina, se dice, ya se convirtieron en Venezuela, como si esta palabra, como si este gentilicio pasara a ser ahora un ejercicio de descalificación y de insulto, solamente por el nombre de un país. Entonces, ya nos la hicieron en México, ¿eh? Ya nos la han hecho en México, en Estados Unidos, cuando te dicen, mexicano, porque es como si fueras automáticamente un ser inferior, una especie, ¿no? Una especie de eh, pues qué sé yo, de caricatura humana, que ellos se permiten tratar siempre con desprecio, con racismo, y tenemos una tarea política, y yo digo semiótica, y yo digo simbólica, y yo digo política en este sentido, de reclamarnos todos minuciosamente la pregunta, ¿cuántos rayos sé yo realmente de ese país al que le están atacando? ¿Cuánto realmente me enteré yo de la historia democrática, por ejemplo, de Nicaragua, o por ejemplo, de Honduras, o por ejemplo, de Guatemala, o de Haití? A estas horas, compañeras, Haití es un dolor tan grande como el de Guanajuato, en otro sentido, pero es un dolor tan grande. Y la pregunta cruda, dura, es, ¿cuánto sabemos de Latinoamérica? Y esto en México, dicho y preguntado en México, hasta es doloroso, porque efectivamente sabemos poco y nada. Y porque no sabemos qué pasa en Chile a estas horas, no sabemos qué movimientos sociales importantes en Uruguay están ahora mismo levantando la voz. Nos contentamos con algunos problemas, pero el recorrido de la información, concluyo con esto, alcanza ahora mismo a los presidentes como Lula, que ha tenido un bache de información muy serio en las últimas horas. Han debido compañeros de niveles diplomáticos importantes enviar una carta afectuosa, fraterna, para decir, ojo, que si se te escapan algunos artículos que están en la Constitución y en las leyes venezolanas, ojo, porque puedes caer en un error de andar diciendo cosas indebidas, como ha pasado. Y fraternalmente, como compañeros, estas cosas se pueden decir. La crítica no es una semilla de enemistad, es una incluso estrategia hiper necesaria para la unidad de todos nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muy, muy interesante lo que dices, importante. Yo siempre les platico aquí, no me voy a extender mucho, pero siempre les pregunto a los estudiantes cuando hablamos de economía de América Latina, les digo, bueno, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el primer ministro de Canadá? Y siempre saben. Y cuando nos vamos hacia Latinoamérica, les pregunto, bueno, Guatemala y Belice, que son nuestra frontera, nadie sabe. Absolutamente nadie cómo se llama el presidente, nunca lo han contestado, así es que pues tienes toda la razón, pues ya no se diga en términos políticos de lo que está pasando en tiempo real, pues estamos prácticamente desconectados y también eso tiene una explicación histórica y tiene una explicación económica aquí en México, pero bueno, ese sería otro tema que me parece muy importante también discutirlo en otro momento y que tiene que ver también con mirar solamente hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, el Tratado de Libre Comercio y dejar América Latina, pues incluso hay varios políticos que han dicho, sí, pero no volteemos hacia América Latina, ¿no? Entonces, eso es una realidad que tenemos acá permanentemente y que hay que estar remando en contra. También en la academia, donde ya América Latina, por ejemplo, en las carreras de economía, se dejó de ver como parte de una región y de un territorio muy, muy importante. Pero bueno, Ingrid, yo quisiera, a partir de lo que decía Fernando y tú, que me parece muy importante, esta parte que tú decías, pues en Guanajuato gobierna la derecha. Y hay muchos intereses, y esto lo tejemos con lo que pasó el día de ayer. Hay muchos intereses, está en los intereses mineros, durísimos ahí también. De la iglesia, acordémonos que la semana pasada, pues parte del clero llamó a no votar por Morena, así explícitamente en Guanajuato. Entonces, bueno, hay varias cuestiones que se están ahí moviendo, hay intereses políticos, económicos, y esto, Ingrid, ¿qué repercusiones va a tener ya
e incluso el discurso que se está dando después del asesinato del día de ayer, volvimos a ver en la prensa que se están viviendo las elecciones más violentas de la historia, así se ha dicho nuevamente, y tú has recalcado, bueno, la violencia pues es una situación que permanece a lo largo de las elecciones y de manera permanente pues en este régimen de acumulación, pero eso cómo va a repercutir ya después en esto que estamos visualizando, que la derecha se va a mover y que incluso es factible pues que a través del Poder Judicial intente declarar o anular las elecciones. Ingrid, ¿cuál sería tu visión sobre esto? Bueno, eso de que son las elecciones más violentas de la historia, pues no es cierto, primero que todo, ¿no? Para nada. Pero obviamente iba a ser un discurso que la derecha iba a utilizar para descalificar la elección actual. O sea, ellos están, como bien decía Fernando, bastante desesperados porque están en minoría y eso no les gusta, no les acomoda. Y tienen el riesgo de perder, digamos, sus negocios, porque al final eso es lo que les importa, con, digamos, candidatos de Morena que probablemente se van a quedar a cargo de lugares donde, como bien dices tú, Violeta, aquí la lucha por los recursos naturales, eso siempre ha sido la base de toda violencia que se pueda generar. De hecho, para entender el tema de la violencia hay que ir tan a fondo que necesitaríamos todo un programa, yo creo, o varios programas para poder explicar las razones estructurales que hay detrás de la violencia que se ha generado en América Latina, porque ni siquiera en México, podríamos decir en todo el territorio, porque tiene que ver con la configuración geopolítica y las riquezas naturales que tiene nuestro continente, y que es un poco parecido a lo que pasa en el continente africano también. Pero habría que explicar razones estructurales, históricas, que son sumamente profundas. No tiene que ver con un proceso de elecciones ahora en México, porque efectivamente toda la creación, digamos, de la violencia, digamos, del narcotráfico, de grupos paramilitares, en el caso colombiano, bueno, hay tantas formas, pero todas tienen que ver con, finalmente, el tema que es la lucha por los recursos naturales. Probablemente los territorios que tengan mayor cantidad de recursos naturales o más interesantes van a ser los más violentos. Esa es la proporción, digamos, característica, ¿no? ¿Y qué recursos naturales son los más críticos? Como bien dices tú siempre acá en Rompeviento, porque Violeta es como el activista en contra de la lucha, por la lucha, ¿verdad?, contra el tema de la minería. Efectivamente, los intereses mineros son los más críticos, ¿no? Donde hay mineras o intereses en minerales, van a ser territorios de exceso de violencia, lo más probable. Porque si no hay violencia es muy difícil expoliar gratuitamente, sacar y quedarse con los recursos naturales no renovables de un país, ¿no? Entonces tiene que haber violencia para poder hacer eso. Y es toda una cuestión que se va alimentando en sí misma. Entonces por eso les digo que necesitaríamos muchos programas para buscar las razones estructurales que están detrás de esto, de por qué en Guanajuato, y como bien dice Fernando, no es que uno diga el Estado es violento porque es asumir que la gente es violenta, sino más bien hay violencia generada por grupos que tienen que ver con intereses que son partidistas, pero que en el fondo son económicos, porque también el tema de los partidos y de qué gobernante va a quedar, lo que importa es si les va a permitir o no expoliar el territorio. Eso es lo que les interesa, ¿no? A estos poderes fácticos económicos que finalmente están detrás de esto. Y entonces el tema aquí está en que vemos Venezuela y Latinoamérica, como bien decías tú, Violeta, lamentablemente México tiene esta cosa de no mirar hacia el sur, sino que siempre estar mirando hacia el norte, pero también tiene que ver con que históricamente se han generado todos estos tratados de libre comercio y que los intereses económicos están puestos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero la falta de mirada hacia el sur nos genera un gran problema, que es el que tenemos hoy en día como continente, ¿no? Esta cosa como de desarticulada, pongámosle esa es la frase, desarticulada. Y que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. Es un continente que históricamente ha estado en el expolio absoluto de recursos naturales, que se le llama el tercer mundo porque efectivamente es un territorio de expolio, nada más que eso, y que en caso de no unirse va a ser mucho más fácil que Estados Unidos y sus aliados puedan votar gobiernos, regímenes, a líderes, a movimientos populares, a movimientos sociales. Lo hace más sencillo. Si tuviéramos realmente una organización a nivel latinoamericana, por supuesto que sería más difícil. Y ahí
si bien yo estoy de acuerdo con Fernando en el sentido de que es nuestra responsabilidad informarnos, y bueno, hay un texto muy bueno de Marina Garcés, que es una filósofa, que ella habla de la ilustración radical como forma de combatir el capitalismo caníbal en el que vivimos, es decir, es nuestra responsabilidad cuestionar la información que nos llega. También hay una falta, digamos, y ahí voy a sacarlo de la responsabilidad individual, también hay una cuestión que hace falta en Latinoamérica hace mucho tiempo, que es crear medios de comunicación que sean latinoamericanos. No puede ser que RT, que es ruso, sea el medio de comunicación a través del cual nosotros nos enteramos de la información en Latinoamérica. O sea, y está Telesur, pero Telesur también le ha costado muchísimo, porque ahí está todo el tema de si hay recursos o no, pero hacen falta redes de medios de comunicación o medios de comunicación financiados por la izquierda que sean capaces de levantar estos temas y de informar de una manera no interesada en, digamos, votar estos gobiernos, ¿no? Porque esto que no sabemos de Venezuela tampoco lo sabemos de Cuba. Hace poquito que había como una marcha, ¿no? Que los medios de comunicación lo estaban planteando como la gran marcha que va a derrumbar a Cuba y no sé qué. Daniela Pastrana estaba en Cuba y me dijo, mira, sabes que no pasó nada. En realidad esa marcha no fue relevante. Pero todos los medios estaban mostrándola como que fuera la marcha que va a votar el gobierno de Cuba, ¿no? Y ahí uno dice, aquí lo que hace falta es información, y falta información porque hacen falta medios de comunicación que sean capaces de mostrar esa otra parte. Entonces, yo creo que mientras no seamos capaces de articular medios a nivel latinoamericano, va a seguir ocurriendo esto de la desinformación y de pensar que efectivamente en Cuba y en Venezuela y en otros territorios hay prácticamente dictaduras, porque tampoco está la contra, digamos, la otra versión, la real, digamos, la interna, que nos llegue a nosotros de alguna forma. Así que bueno, ahí. Gracias Ingrid. No, y yo también quería hacer un comentario sobre eso que señaló Fernando, sobre las violencias y aguas de cómo la manejamos, porque yo creo que aquí la manejamos pues de manera responsable, y la verdad es que hay muchas geografías de este país en donde pues prácticamente no es posible poner un candidato o candidata que no tenga que pactar, ¿no? Con algún cártel o algo, si es que quiere librarla o si es que quiere ser candidato o candidata. Y pues se puede hablar de, así como de Guanajuato, como de Tamaulipas, como de Chiapas, como de varias geografías, y esas son pues las otras realidades con las que también estamos contrastando. Entonces tienes aquí, me parece pues que uno tiene que estar midiendo, ¿no? Eso que estamos hablando o eso que estamos denunciando, qué tanto es usado por la derecha y cómo es usado por la derecha, y en el marco de un proceso electoral, y también en el marco pues de no solapar que porque es de izquierda pues entonces no vamos a decir nada porque estamos en un proceso electoral, y antes era por otra cosa, pero luego la autocrítica dentro de la izquierda también es un proceso complicado, y nos parece que el ejercicio de poder hacer ese análisis y de estar colocando pues hechos, datos, realidades, y en ese marco pues crear un análisis tratando de contextualizar pues cómo se llegó en un lugar a ese punto y cómo se llegó a otro. Más allá de que quieras añadir algo sobre este punto, mi querido Fernando Buenabat, había otro tema que habías colocado, y que estaría también colocándolo ahorita, y que es, pues, en este escenario que tenemos en América Latina, pues también hay un proceso electoral, no solamente en Venezuela y en México, sino también en Estados Unidos. Ups, ¿no? Y no solo eso, en esto que colocabas también como propuesta de eje temático, que en el fondo, en este telón de fondo, pues tenemos una crisis tremenda, un genocidio en Medio Oriente contra el pueblo palestino, y sigue pues la guerra agudizada en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, con un papel de la derecha a través de la OTAN, pues que tiene un papel pues bastante tibio cuando se trata de Rusia, y un papel muy distinto cuando se trata de Israel. En fin, que tenemos estos telones, estos contrastes de guerras atrás,
y de procesos electorales. ¿Cómo lo estás mirando? ¿Cómo miras ese telón de fondo en el marco de estos procesos electorales que estamos teniendo aquí en el continente americano, mi querido Fernando? Sí, para mí es indispensable, Ernesto, también para estas reflexiones y con esta envergadura ya geopolítica, eh, hacer un planteamiento que, por cierto, tiene que ver con la información también. Y es que no hay decisión política que vaya a ocurrir en ninguna de las campañas, particularmente norteamericanas, y de las que vienen también en Europa, que no dependa del complejo industrial militar norteamericano y de lo que eso representa como inversión estratégica a través de la OTAN. Si no tenemos en claro que hoy por hoy el complejo industrial militar norteamericano es el que maneja, son los socios principales de las redes mediáticas norteamericanas, ellos son los socios principales de la banca norteamericana, ellos son básicamente los que deciden, los que mueven el atole, o sea, eh, los que en última instancia están pintando la geopolítica macabra que estamos viendo en el planeta. Entonces, eh, ¿cómo entender si no los discursos de Donald Trump ahora? ¿Cómo entender si no la vocación que tiene Trump de meternos a nosotros en un sándwich obligatorio en el que de hecho ya nos prohíben cualquier vínculo con China, por ejemplo, ¿no? Que resulta que en Argentina ahora están metidos en un San Quintín espantoso porque resulta que hay una necesidad urgente de inyectarle fondos a la economía, que China ha mostrado alguna voluntad al respecto, pero que ya los yanquis le dijeron a este que tenemos acá, esto que tienen los argentinos de presidente y nosotros de amenaza regional, que no, que ni se les ocurra siquiera que los chinos aparezcan, aunque la propia canciller argentina ahora está viendo cómo rayos viaja a China a ver la manera de que los chinos le posterguen un poco los pagos porque le deben mucha plata a los chinos. Entonces, esta ensalada complicadísima, que repito, ¿no? A todos nosotros nos impone la obligatoriedad de una ética de la información, es decir, que nuestra ética sea informarnos, Ernesto, porque a veces parece que estuviésemos contemplando una obra de teatro, como si los factores de la acción política internacional fuesen señores que quién sabe de qué planeta cayeron y que toman decisiones en abstracto y que hacen cosas más malévolas o menos según va el viento que nos convenga. En términos reales, es un plan del capitalismo para reponerse de sus propias crisis y de su propio proceso de putrefacción. Es decir, el capitalismo está sufriendo desgastes absolutamente tremendos en su lógica de explotación y en su lógica de depredación del planeta. Es insostenible el concepto mismo del capitalismo. Y podemos debatir un montón de cosas al respecto de si la salida es rápida o si la salida puede ser incruenta o como sea. Pero lo que es cierto es que sus factores de poder más crudos y duros, que son justamente los que se arrogan el monopolio de la violencia, ellos con sus aparatos de destrucción masiva, ellos con sus aparatos de dominación ideológica de masas, ellos con sus aparatos de control económico de masas, que son las redes bancarias planetarias, ellos tienen ahora una determinación que es someter a todo el mundo para que los que paguen el pato del asunto seamos nosotros. El análisis, no quiero hacer con esto una caricatura simplista, no me lo perdonaría yo mismo en toda la tarde ni en toda la semana, porque es absolutamente indebido, pero lo que es cierto es que hay que pensar la realidad con el bolsillo de la clase trabajadora. Hay que pensar la realidad histórica que hoy estamos padeciendo con la realidad económica que están padeciendo nuestros pueblos. Y eso, por eso es crucial cuando, como decía desde el principio, y perdón si esto es repetitivo, pero que tú tengas a un pueblo movilizado en las calles, protestando, proponiendo, impulsando dinámicas políticas es central hoy para la vida política del mundo, porque si no está esa imagen y no está esa movilización, estos se la creen que tienen controlado todo y se despachan con cualquier necedad. Ernesto, cuando oímos nosotros las sandeces que es capaz de decir el presidente de Estados Unidos, que dice unas, ¿verdad que es estruendosas, ¿eh? En esos discursos en los que este hombre ya con todos los años que tiene encima tartamudea lo que puede,
está tartamudeando un discurso que alguien le puso sobre la mesa y que se lo escribió justamente el complejo militar norteamericano, que es el mismo que le pone sobre la mesa a Donald Trump. Lo que dice, uno más, iba a usar una palabra quizá altisonante, pero hocicón, uno más que el otro, más histriónico si se prefiere, uno más que el otro, pero en el fondo, cómo se mueve el títere es más o menos secundario, el asunto es dónde están los hilos de esto. Y nosotros necesitamos la reconstrucción de una geopolítica, Ernesto, que nos permita transparentar el financiamiento de la crueldad que padecemos. No podemos nosotros seguir resistiendo eh, como espectadores, repito, en una butaca por allá, como en un teatro, como en una ópera del terror, estos actores que hacen y deshacen, el, como si ellos se mantienen por sí mismos. Como si ellos se mantienen. Me estoy escuchando yo solo ahora con No, algún adelante, eco. adelante. Pero para decirlo en síntesis, creo que un trabajo interesante, así tuviésemos un minuto o 2 minutos en estos espacios para insistir y machacar que la geopolítica que tenemos que reconstruir tiene que reconstruirse con el puño y letra de los pueblos que están en lucha. Si no es de ahí, la verdad que podemos halagarnos todos diciéndonos, ay, qué inteligentes, qué simpáticos, qué agradables somos, pero lo que requiere hoy la ética de la información, que es esto que estamos haciendo en estos programas, tiene que ver con, de la mano de dónde se está escribiendo la historia hoy del planeta, y esa se escribe con la tinta de la lucha que está dándose en las bases. Para poner en su sitio, como tiene que ser, a estos personajes pues puede ser Donald Trump, todo lo millonario que quieras, y puede ser todo lo famoso y todo lo empelucado. La verdadera historia se está escribiendo en otro lado, y creo que ahí hay que sacarse el tapón de las orejas y escuchar el clamor que está por abajo en los pueblos. No es, Clamor que no es está por cualquier los cosa. pueblos. No es, Lo que está diciéndonos el pueblo de Haití no es cualquier cosa. Lo que está diciéndonos hoy el pueblo chileno, ¿no? Que está diciendo cosas muy fuertes por abajo, esa tiene que ser la agenda. Y ahí sí, ese es el espejo con el cual, cuando logremos unir esa fuerza, ese será el espejo en el que sí podremos vernos todos mejor reflejados que pues en las payasadas electorales que hacen estos para congraciarse votos, que por cierto, ya sabemos qué tan lejos están de la vida democrática, ¿no? En Estados Unidos, si algo no hay, en términos reales, es que la decisión de un pueblo decida, pues, sobre sus mandatos. Ahí son contubernios que ya conocemos todos, que siempre terminan mal, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Pues también muy interesante esto, dónde está la verdadera transformación y esto nos interpela, Fernando, muy interesante. Ingrid, yo quisiera pedir tu comentario pues, sobre este último tema. Sabemos que tenemos un proceso electoral en Estados Unidos y que es muy probable que Biden pierda justo por la guerra, por el genocidio en Gaza. Y bueno, pues el escenario que nos espera tampoco es el mejor, pero estamos viviendo, lo hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en este espacio de Momentum, esta economía bélica, esta economía keynesiana bélica en varias partes, tanto en Rusia como en Estados Unidos, este keynesianismo militar, y vemos permanentemente, vamos dando un seguimiento de cómo la industria bélica va ganando muchísimo e incluso el capital está migrando en términos financieros, está migrando a este tipo de industrias de manera masiva y lo están viendo ellos no solamente como la forma de activar y reactivar las economías estadounidenses y rusa, sino también en el mercado financiero. Entonces, eso hemos comentado aquí, pues que va a hacer que esta guerra se siga y este genocidio siga, porque es muy lucrativo del otro lado, ¿no? De este lado que no ve el asesinato de miles y miles de palestinos, hombres, mujeres, niños, niñas y mujeres embarazadas, y también todo lo que está ocurriendo en términos de pérdida de vida entre el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Cuál sería tu valoración de esto, querida Ingrid? Sí, bueno, el tema geopolítico en este momento es una cosa bastante compleja, además de poder
analizar así tan como por encima, porque por Dios que hay particularidades en los distintos conflictos que se están dando, pero uno podría decir, de manera un poco somera en mi caso, pero uno podría decir, bueno, aquí lo que está pasando es que efectivamente el capitalismo está llegando a un punto de, como le llama Nancy Fraser, ¿no? Capitalismo caníbal, se está mordiendo la cola, está dando la vuelta, porque efectivamente es un modelo, es un sistema que genera crisis para poder sobrevivir, y esas mismas crisis terminan repercutiendo en el mismo sistema capitalista. Lo mismo con los recursos naturales, un expolio permanente, pero esos recursos naturales son finitos, y por lo tanto lo que estamos viendo ahora con la crisis hídrica del agua en el mundo, porque no es solo de México eso, es algo que vamos a seguir, va a continuar con otros recursos naturales probablemente en el futuro. Entonces, se trata de una cosa muy compleja, en el sentido de que vemos como una especie, no declive, pero estamos viendo que el modelo está ya llegando a un punto de decadencia que es muy peligroso, porque efectivamente en esa decadencia es donde ocurren las cosas más terribles, ¿no? Y aquí uno pudiera decir que, claro, hay varios, digamos, varias industrias en juego. Todo esto, por supuesto, siempre tiene que ver con intereses, como decíamos, económicos. Todas estas guerras que hemos visto, que yo diría, y para ser bien cruda, lo leí el otro día en un tuit, no es mi idea, pero el otro día leí a alguien que decía, ustedes sí se dan cuenta que estamos en guerra, ¿verdad? O sea, quizás no hay una guerra declarada como tal, como la Segunda Guerra Mundial, pero estamos en guerra mundial ahora. Lo que pasa es que falta como la declaración. Pero desde el minuto en que la OTAN, digamos, le puso los cañones en las fronteras a Rusia y Rusia decidió invadir Ucrania y la OTAN hizo esta declaración de nos oponemos a esta anexión, a este anexo de Ucrania, desde ese momento en adelante estuvimos en guerra. Lo que pasa es que no lo hemos como puesto en palabras quizás, ¿no? Porque guerra hay. Aquí hay un eje, OTAN, contra otro eje que podría ser Rusia y aliados, ¿no? Y que claro, ha sido una guerra que ha tenido, digamos, como más de cocina lenta, no ha sido un evento, pero a partir de esta confrontación de un eje con el otro, es que tenemos todos estos otros eventos bélicos asociados. Por supuesto que es un muy buen negocio para la industria armamentística, que también hay que decir que uno de los pilares económicos de Estados Unidos es efectivamente la venta de armas, entonces está muy bueno que existan conflictos bélicos para que ellos puedan llevar adelante su negocio, ¿no? Por supuesto que la guerra es un negocio, finalmente. Y lo estamos viendo ahora con Israel, que es otro aliado de este eje de Estados Unidos, es su aliado, detrás del genocidio de Gaza hay otros intereses que no son ni religiosos, ni, o sea, saquémoslo desde el punto de vista estrictamente religioso, ahí tiene que ver con territorio, colonización y con intereses económicos. Y en donde Israel además es uno de los, creo que es el tercer vendedor de armas más importante del mundo, le vende armas y todos estos software de espionaje y de inteligencia a la mayoría de los países, entonces también ojo que ahí hay una industria detrás. Y nosotros vemos el genocidio en vivo y en directo a través de Twitter y otras instancias. Yo creo que es el genocidio más documentado en términos como audiovisuales que ha ocurrido. Han habido otros, por supuesto, y quizás iguales o peores, pero este lo estamos viendo en tiempo real. Y efectivamente lo único que va quedando es la organización de base o la organización popular. Y ahí hemos visto marchas en distintos países, incluyendo países europeos o en mismos lugares de Estados Unidos, lugares que son bastante icónicos, Nueva York, San Francisco, etcétera, donde la gente está saliendo a protestar a la calle. Y eso es interesante porque uno dice, bueno, aquí está la esperanza de nuestro potencial futuro, ¿no? En esa organización, en esa, digamos, en ese movimiento popular que se opone a estos intereses que además ni siquiera llegan, digamos, a las bases, porque Estados Unidos hace sus negocios, pero el pueblo estadounidense está en una situación de precariedad espantoso, viven sumamente mal, no tienen casi derechos sociales, entonces
La verdad es que está generándose una desigualdad ahí entre la riqueza que se genera a partir de la guerra y lo que efectivamente está llegando, digamos, a la población, que probablemente puede en el futuro generar crisis y rupturas. Y por eso también viene esta elección, digamos, en Estados Unidos, que, como bien dice Fernando, aquí es elija su títere, porque tampoco es como que haya opciones ideológicas entre Biden y Trump, porque al final ni siquiera manejan ellos las decisiones, porque efectivamente aquí hay otros poderes que están tomando las decisiones y que no importa si es demócrata o republicano para estos efectos, pero digamos esta cosa como del descontento sí se ha manifestado de distintas formas, que quizás, claro, está pasando un poco lo mismo que pasó con Milei, en el sentido de que el descontento popular termina manifestándose en la elección de líderes que lamentablemente son títeres de los poderes, digamos, económicos, pero la gente tiene otra expectativa, ¿no? Porque son como rupturistas, como rebeldes, como bien decía Fernando, con sus peluquines, porque además son bien parecidos, con sus pelos ahí, pero lamentablemente es como dar la vuelta porque estos mismos líderes súper rebeldes están al servicio del poder, sabemos, ¿no? Y esto es solo una parafernalia o una promoción para captar votos, nada más. Pero efectivamente, si uno mira todo el panorama mundial en este momento, Violeta, uno podría decir, mira, hay una guerra, literalmente hay una guerra, en distintos territorios, pero que responden a al mismo origen, viene del mismo lugar, ¿no? Y no sabemos qué resultado va a tener eso, excepto la muerte de mucha gente, que finalmente son quienes sufren son como los daños colaterales, como diría Calderón, porque a estos poderes económicos les da lo mismo, ¿no? Estos 30.000 personas en Palestina asesinadas no importa, porque al final lo que importa es que la industria del armamento, que expoliemos esos territorios, que quedémonos con la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Pero sí es interesante ir observando los movimientos sociales en la calle que se están produciendo y que están muy multitudinarios y que vemos pueblos movilizados y pueblos que son bastante apolíticos, incluso como el japonés, que a mí me llama mucho la atención que Japón está en la calle y digo, uy, esto sí nos está hablando de algo que se puede venir. Así que ahí lo dejo. Ya, pues mi querida Ingrid y mi querido Fernando Buenabat, muchísimas gracias. Gracias por todo. Cerraríamos con una breve reflexión, Fernando, de unos 2 minutos, si eres tan amable, una reflexión final. ¿Con qué cerrarías? Uy, qué difícil. Perdón, pero ya tenemos al otro invitado ahí tocando la puerta. Un abrazo para el siguiente invitado, agradeciéndole. Yo dos ideas que creo que son de utilidad ahora mismo. No confiarse en la derecha bajo ninguna circunstancia. Creo que teniendo como tenemos un escenario electoral tan importante para México como para Venezuela, como para Estados Unidos y como para otros muchos países, es un año récord en procesos electorales, es hora de mandarle un mensaje fuerte a la derecha y apresurar su desesperación en el sentido de que sientan con toda claridad que mientras ellos no tengan un programa, una sola idea, capaz de ventilar un beneficio para los pueblos, la derecha está viviendo una crisis profunda, una crisis intelectual profunda. No asoman una sola idea humanista, no asoman una sola idea de beneficio para los pueblos, están desesperados en conservar sus negocios y por lo tanto no merecen que los pueblos caigan en la emboscada y les regalen votos porque lo único que van a hacer con esos votos es lo que se ve claramente en Argentina ahora. Los que están pagando, lamentablemente, el haber votado por la derecha son los pueblos que la pagan y la pagan muy cara. Por más histriónicos, por más novedosos que parezcan, por más lenguaraces, los que van a acabar pagándolas son los pueblos y mal. Así que es la hora de construir alternativas de manera crítica. Las derechas no son ni santas, ni perfectas, ni maravillosas. Hay muchas cosas que discutir, muchos debates importantes, pero creo que es el único lugar en el que el debate puede tener algún resultado medianamente fértil. Y ahí es en donde creo que hay que trabajar. Y bueno, con esto yo cerraría y agradezco enormemente el tiempo y saludo nuevamente a toda la audiencia y a todos. Gracias, Fernando. Fernando Buenabat.
Violeta anda con problemas con su conexión. A ver, Violeta, si pues, para cerrar también con Ingrid. Sí, adelante, querida Ingrid, ¿con qué cerrarías esta interesantísima mesa que hemos tenido contigo y con el doctor Fernando Buenabad? Uja. Yo creo que puedo irme con la idea de lo que conversamos acá en términos de nuestra responsabilidad ética, como dice Fernando, ilustración radical, como diría Marina Garcés, nuestra responsabilidad de informarnos permanentemente, y más que informarnos, yo diría cuestionar. Yo creo que es importante siempre utilizar la palabra no, que es la palabra de la izquierda por antonomasia, no, yo no estoy de acuerdo, o no, yo no creo lo que me están diciendo, y más bien buscar formas de informarse en épocas donde claro que hay medios locales, quizás no hay el gran medio latinoamericano, pero hay medios que se están haciendo en distintos territorios que son súper interesantes. También están las redes sociales que se pueden utilizar precisamente para ello, ¿no? Pero es importante informarnos más allá de lo que los medios hegemónicos nos están dando como discurso ya prefabricado, que lo único que intenta, ¿verdad?, es descalificar, desarticular las luchas de base, desarticular cualquier potencial gobierno progresista, más o menos de izquierda, no importa, todo progresismo les molesta igual. Y por lo tanto, sí, yo diría que esa es la idea base, ¿no?, de la mesa, en el sentido de buscar información. Es responsabilidad de cada uno buscar información, contrastar información y no creer a la primera lo que nos están dando ya digerido, ¿no? Así que ahí, esa sería la reflexión. Pues gracias, mi querida Ingrid, gracias, mi querido Fernando Buenabad. Y parece ser que la audiencia se queda con una palabra que dijo Fernando Buenabad, empelucado. 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 Bueno, pues sí, también hay que reírnos, también son situaciones complejas, pero también, pues como decían los compas, si queremos construir un mundo nuevo, pues no hay que dejar de reírnos, si no nos va a salir bien cuadradote. Pues gracias, Fernando, gracias, mi querida Ingrid, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, un abrazo hasta allá, hasta Argentina. Ingrid, un abrazo enorme a ambos, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.